Mateo capítulo 15, por favor, hermanos. Mateo capítulo 15. Nosotros hemos estado viendo y leyendo y meditando el libro de Mateo, y yo creo que una y otra vez el Señor, a través de su palabra, desafía nuestras vidas y confronta nuestras vidas. Yo creo que hoy no va a ser la excepción, respecto a la vida religiosa que a veces podemos nosotros vivir delante del Señor. Siempre ha habido un gran debate sobre la religiosidad de la vida del creyente. ¿Hacia dónde lleva la vida religiosa del creyente? Ciertamente el creyente debe de tener, como cristianos debemos tener una vida religiosa entregada a Dios. La Biblia en el Nuevo Testamento la menciona como piedad, una vida piadosa. Eso significa una vida entregada a Dios, que busque a Dios y las cosas de Dios. Pero a través de los evangelios nos damos cuenta que la vida religiosa del pueblo de Israel, en vez de actuar a su favor, en realidad actuó en contra. Y que entonces, a través de lo que vamos a ver el día de hoy, vamos a darnos cuenta de qué es vivir una vida religiosa. ¿Qué significa eso? Porque si alguien cumplía la ley, y de una manera especial, era el pueblo de Israel, y en especial los grupos religiosos que en ese entonces estaban, como por ejemplo los fariseos, los escribas. Sin duda podemos darnos cuenta que a través de estos grupos religiosos y de la forma en que vivían tan escrupulosamente, viviendo la ley, entre comillas, nos damos cuenta de que no era suficiente. Ahora, ¿por qué no es suficiente? Porque la ley, hermanos, nunca se dio para salvar a las personas. ¿No? El propósito de la ley, según Romanos capítulo 3, es para dar a conocer el pecado. Por lo tanto, el pueblo de Israel se olvidó de algo. Y no solamente en el tiempo de Jesús, sino desde que salieron de Egipto. Y yo creo que nos va a servir a nosotros el día de hoy el darnos cuenta qué fue lo que se le olvidó al pueblo de Israel, qué fue lo que comenzó a hacer el pueblo de Israel y no tomó en cuenta que posiblemente nosotros estemos tomando, viviendo, y al final, como todos nosotros lo sabemos, el pueblo de Israel fue juzgado por Dios para no encontrar la salvación. Ahora no estoy generalizando. Obviamente, tanto judíos como gentiles, todos estamos llamados a venir a Cristo y ser salvos a través de él, todos. Pero si algo le ha estorbado al pueblo judío o al pueblo de Israel, es su religiosidad. Vamos a ver de qué se trata. Si nosotros vamos a Mateo capítulo 15, verso 1, dice el verso 1, dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?
¿Por qué porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre, muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Mire lo que dice el verso 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué hermano? Está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Oremos. Bendito Dios, en esta hora delante de tu presencia estamos, Señor, agradecidos porque hablas a nuestras vidas. Y eso es lo mejor la mejor bendición que puede haber para una persona, para un hombre, el poder escuchar tu voz, tu palabra, resonando en su vida. Y hoy queremos, Señor, que esa palabra no sea simplemente una palabra más, sino que tu palabra redarguya nuestros corazones y hable hasta lo más profundo de nuestro ser y discierna los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo que vemos en este pasaje, me gustaría verlo, hermanos, en el Evangelio de Marcos, para profundizar un poquito y ver el detalle que yo quiero ver. Es el mismo pasaje, ahí en Marcos 7, por favor, hermanos. Nosotros ya leímos en el Evangelio de Mateo a lo que se refiere los fariseos y los escribas critican, o se escucha raro, pero critican a los discípulos de Jesús por no lavarse las manos. Pero el Evangelio de Marcos nos detalla un poquito más a qué se referían. Dice Marcos capítulo 7, verso 1, dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. O sea, miren lo que detalla aquí Marcos. El punto aquí era la inmundicia y la pureza. ¿Sí me explicó? De eso se dedica todo. Este pasaje hacia eso va. La inmundicia y la purificación. Estos escribas y fariseos llegaban a pensar entonces que a través de las cosas que ellos lavaban con agua, las cosas que lavaban con agua se purificaban. Por lo tanto, las cosas que no lo hacían, hermanos, eran inmundas. Verso 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, ¿qué? No comen. O sea, en otras palabras, a sus acciones externas de este tipo, a lavarse las manos constantemente, le estaban atribuyendo algo muy grande que solo Dios puede dar, que es la purificación, la limpieza de nuestros pecados. Para ellos, el lavarse varias veces, y no tan solo eso, sino lavar los platos, las tazas, los vasos, para ellos significaba y le atribuían purificación.
Vemos el verso 4, dice: y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos ¿qué? Inmundas? Es interesante entonces que el concepto que ellos tenían acerca de la pureza y de la inmundicia estaba basada en el agua. Es como si usted lavara sus platos antes de comer, no pasa absolutamente nada. Pero si usted piensa que por eso usted es limpio y puro, entonces ya hay un gran problema, ¿no le parece? Ahora, ¿dónde está el problema aquí? El problema, hermanos, es que en realidad el pensar que lavando los platos y lavándome las manos soy puro o me limpio o no me contamino, hermanos, estamos haciendo a un lado a Dios. Para el pueblo judío era clarísimo quién era el que purificaba sus vidas. Vamos a recordar un poco acerca del libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo, acompáñeme. Éxodo capítulo 29. Dice el verso 43 del capítulo 29 de Éxodo. Dice: allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado. ¿Con quién? Con mi gloria. Está hablando del tabernáculo. Dios iba a descender con su gloria, con su presencia, y todo ese lugar iba a ser santificado. ¿Por qué estamos viendo ahorita la palabra santificado? Porque la palabra santificado tiene dos puntos, dos significados importantes para nosotros, que al final son uno solo. La palabra santificado significa apartado. Y ese apartado es apartado por Dios y apartado para servir a Dios. Pero una persona que es apartada por Dios es una persona que también es purificada, limpiada. Por eso todos los ritos que se hacían de sacrificios, todos los sacrificios que se hacían simbolizaban algo. ¿Qué simbolizaban? Que Dios, a través del sacrificio de un animal, ¿qué hacía? Perdonaba sus pecados, los limpiaba. Mire lo que dice el verso 44, dice: y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré en medio de los hijos de los hijos de Israel y seré su Dios. Dios entonces iba a estar en medio del pueblo y no tan solo el tabernáculo iba a ser santificado con su gloria, sino todo el pueblo. Entonces, tanto el tabernáculo, tanto Aarón como sus hijos, tanto el pueblo de Israel estaba siendo apartado para Dios y por Dios. Eso significa que Dios había purificado a este pueblo, lavado a este pueblo de sus pecados, y Él iba a morar y habitar en medio de ellos. Mire, voy a poner un ejemplo. Usted conoce el libro de Levítico. No sé cuántos de ustedes han leído el libro de Levítico, que el libro de Levítico tiene la mala reputación de ser el libro menos leído para los cristianos. Y es que, ¿cuántos de nosotros hemos leído ese libro? Si le pregunto a usted, es más, a lo mejor algunos ni siquiera saben que existe. El libro de Levítico menciona las leyes del culto. ¿A qué me refiero? ¿Cómo tenían que acercarse al tabernáculo?
a través de los sacrificios de los animales. Todo el libro de Levítico habla de eso, del derramamiento de sangre, qué es lo que se tenía que ofrecer, qué no tenían que comer, qué tenían que comer. Habla de la purificación y de la contaminación. En medio de ese libro, ese libro tiene 27 capítulos, y habla acerca de los sacrificios de culto, los cuales solo representaban la limpieza que Jesús iba a hacer cuando Él viniera a través de su muerte, limpiando nuestros pecados. Ellos entonces tenían que hacer esos sacrificios en el tabernáculo. Justamente en ese libro es donde Dios les dice lo siguiente, y se los repite varias veces. ¿Por qué? Porque podría pensarse que hacer un sacrificio de un animal, el sacrificio del animal, ¿sí?, era efectivo para que sus pecados fueran perdonados y declarados limpios y puros. Pero en el libro de Levítico, mire lo que menciona. Quisiera que me acompañara a Levítico capítulo 20. En el verso 8. Dice así: y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová, ¿qué dice? Yo soy quien los santifico, yo soy quien los purifica, yo soy quien los lava, quien los limpia, yo soy quien los apartó para mí. ¿Cierto, hermanos? Miren lo que dice el 21, también verso 8, capítulo 21, verso 8. Dice: le santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque yo soy Jehová. ¿Qué? Yo soy quien te santifica, quien te purifica. Yo soy. Capítulo 21, verso 23. Pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy. Capítulo 22, verso 9. Guarden pues mis ordenanzas para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo, Jehová, que os santifico. Capítulo 22, verso 16. Pues les harían llevar la iniquidad del pecado, comiendo las cosas santas de ellos, porque yo, Jehová, soy el que los santifica. Capítulo 22, verso 32. Y no profanaréis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel. Yo, Jehová. Es clarísimo. ¿Qué quería Dios reiterar, hermanos? Sí, tenían que cumplir haciendo sus sacrificios, pero lo que tenían que recordar es que era Dios quien lo santificaba. A través de ese sacrificio, representando a nuestro Señor Jesucristo, Dios perdonaba el pecado del pueblo. Dios es el que santifica, nos purifica. Imagínese entonces usted o este pueblo de Israel pensando que los ritos religiosos, el agua tenía el poder de purificarle. El pueblo se confundió. Sí. El pueblo se confundió, hermanos, y empezó a sacrificar
sin tomar en cuenta su vida, sin tomar en cuenta que tenían que cambiar y vivir de una manera distinta a los pueblos de alrededor. Y desde que ellos salen de Egipto, comienzan a vivir como los pueblos paganos. Pero ¿sabe qué no dejaron de hacer? Sacrificar. Ir al templo y sacrificar. Miren, vayamos por favor a Isaías. Busque Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, hermanos. En el verso 2 dice lo siguiente: Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene ¿qué? Conocimiento. Miren el verso 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Tanto era el corromperse del pueblo, tanto era su pecado, que en el verso 10, Dios compara a este pueblo con Sodoma y Gomorra. Miren lo que dice el verso 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, ¿qué? Ahora usted dirá, pues Dios está viendo a este pueblo y la vida de este pueblo, ¿no? Cierto, lo está viendo. Pero en la vida práctica del pueblo, aunque era un pueblo corrompido, dice el verso 11, dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís y presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Era un pueblo que se había corrompido de tal manera que Dios lo había comparado con Sodoma y Gomorra. Ah, sí, pero llevaban su ofrenda al templo, su animalito para ser sacrificado. Este pueblo en el libro de Isaías es juzgado por Dios, hermano. Es juzgado por Dios. De hecho, en el capítulo 15 de Mateo, vemos lo que dice Isaías capítulo 29. Por favor, acompáñeme a Isaías 29. En el capítulo 29 habla de el juicio que Dios iba a traer sobre el pueblo de Israel y sobre el pueblo que Dios iba a utilizar para juzgar a Israel. ¿Sí? Habla del juicio. Ya Dios había dicho que iba a destruir Judá. Ya el reino del norte, que era Israel del norte, ya había sido destruido. De hecho, Isaías profetiza durante la destrucción del pueblo del norte por los asirios. Pero Isaías, profetizando al pueblo, al reino de Judá, también profetiza que va a ser destruido el pueblo por su pecado.
Ahora, ¿qué es lo que dice el capítulo 29, verso 13 dice? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí, ¿cómo? Con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahora a mí me llama la atención este verso. Mira el verso 14 lo que dice. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas y dicen, ¿qué dicen, hermano? Es como pensar que la forma en que ellos estaban viviendo, totalmente corrompida, en tinieblas, eran personas del mundo, pero su entendimiento pensaban que Dios no se daba cuenta de eso. Yo podría decir así, qué tontos, ¿no? ¿No le parece? Qué tontos, como si Dios no se diera cuenta de la forma en que se están acercando y iban al templo a sacrificar, a dar sus ofrendas y sus sacrificios. Dios se daba cuenta de que este pueblo se acercaba nada más de labios, pero en realidad su corazón estaba sumergido totalmente en la depravación. Estaba sumergido totalmente en el pecado. Tiempo después, un poco más de 50 años después de que Isaías profetiza Jeremías. 50 años después, hermano. Y mire Jeremías capítulo 7, ¿qué dice? Jeremías 7, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí estas palabras. Y di, oíd palabra de Jehová toda Judá, los que entráis por las puertas, ¿para qué? Se acercaban, era un pueblo que nunca dejó de llevar sus ofrendas, sus sacrificios al templo. Pero era un pueblo tan corrupto, pecador, que era comparado con Sodoma y Gomorra. Un pueblo que fue calcinado por su pecado, hermano. Pero ellos, tontos al final, ¿qué pensaban? Que Dios no se daba cuenta. Vivían como si Dios no pudiera ver el corazón de estas personas. Pero ¿sabe por qué? Porque encerraron a Dios en el templo, pensando que Dios solo estaba en el templo. ¿Qué dice aquí? Jeremías, ponte a la puerta del templo, los que vienen a adorarme. ¿Qué significa adorar aquí? ¿Qué significa adorar? ¿Qué llevaban? Sus animales para sacrificio. Verso 3. Leemos juntos el verso 3, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorar vuestros caminos y vuestras obras, y yo os haré morar en este lugar. Isaías, ¿qué les dijo de parte de Dios? ¿De qué me sirven sus sacrificios? Hastiado estoy. Una vida así, una vida que vives como el mundo, hablas como el mundo, piensas como el mundo, pero vienes a la iglesia, pero vienes, haces cosas para Dios.
Eso no le agrada a Dios, hermanos, pero en absoluto. Y tonto sería de nuestra parte pensar que somos gratos a Él. Y como nosotros sería tonto pensar que aquí encerramos a Dios entre cuatro paredes y que cuando entramos está Dios aquí y no se da cuenta de la forma en que vivimos. Pues este pueblo llegó a ese extremo. Si nosotros pudiéramos definir una vida religiosa así, religiosa de este tipo, que está basada solamente en actos externos, en cumplir ciertas cosas, porque ciertamente, hermanos, el traer sacrificios no era malo, era algo que Dios había estipulado. Pero mire lo que dice aquí mismo, en el capítulo 7. Dice el verso 8. He aquí vosotros confiáis en palabra de mentira que no aprovecha, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocéis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Es que nunca, Dios nunca en su corazón, en su mente de Dios, estuvo el darle mandamientos a este pueblo de sacrificios y ofrendas para que el pueblo se olvidara de que tenía que vivir una vida distinta. Cuando el pueblo sacrificaba, ¿se acuerdan qué hacía? Ponían su mano sobre el animal, ¿cierto? Y ellos mismos lo sacrificaban. ¿Cuál era la intención de Dios? Este inocente está pagando por mi pecado. La intención de Dios es que ese pueblo se diera cuenta de su pecado y entonces cambiara. Pero en vez de eso, en lugar de eso, vemos un pueblo que pensaba que independientemente cómo vivía su vida normal, iba a ir al templo, iba a hacer un sacrificio y Dios lo iba a perdonar. Si usted piensa que hoy, el día de hoy, tenemos un Dios que hace eso, está en un error. Porque eso, desde el tiempo de Israel, que fueron 700 años antes cuando profetizó Isaías, Dios lo rechazó. 50 años después, Dios lo rechazó. Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, también lo rechazó. ¿Qué entonces? ¿Cuál es lo que propone Dios? ¿Qué es lo que propone Dios entonces? A través de esto. Por favor, quiero que me acompañe a Ezequiel, capítulo 36. (36), por favor, Ezequiel 36. Ya cuando el pueblo está destruido, porque Dios lo cumplió, Dios destruyó el pueblo, Dios lo que planteó hacer es un nuevo pacto con el pueblo. ¿Y de qué se trata ese nuevo pacto, hermanos? ¿De qué se trata? Capítulo 36 de Ezequiel, verso 23. Dice, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Verso 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré, ¿a qué? A vuestro país. Miren lo que dice el 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y de vuestros ídolos, ¿qué? Os limpiaré. ¿Qué iba a hacer Dios? Va a limpiar. Los va a traer y los va a limpiar.
Verso 26. Os daré, ¿qué, hermano? Corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un nuevo corazón de carne. Porque el problema está en el hombre, hermanos, en su corazón. Termina diciendo en el verso 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardes mis preceptos, y los pongas por obra. Cuando una persona piensa que haciendo algún rito, yendo a algún lugar, poniendo algo o haciendo algo, encuentra purificación, lavamiento de sus pecados, es más favorecido por Dios o busca que Dios sea a favor de él en alguna circunstancia, está cometiendo lo mismo. Hermanos, tenemos que entender nosotros que las obras externas no nos salvan, no. Nosotros somos salvos a través de Cristo Jesús, ¿cierto? Y miren lo que dice el libro de Primera de Corintios, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1. En el verso 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. Aquí este pasaje dice, a los santificados en Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué significa esto? Así como en el Antiguo Testamento era Dios quien santificaba, quien limpiaba, quien lavaba, quien cambiaba el corazón, ahora nosotros, ¿quién es el que hace todo eso? Cristo Jesús. Y es que, ¿qué necesitamos? ¿Qué se necesita? Un cambio de corazón, un cambio de vida, un cambio de espíritu. Eso es lo que vio Dios. El pueblo nunca, hermano, nunca pudo sujetarse a la voluntad de Dios. Una persona del mundo lo que piensa es que haciendo algo externo, un sacrificio, Dios o su Dios le va a ser más favorable. Le va a cumplir su necesidad. Lo va a escuchar. ¿O no es cierto? No es cierto. Vivimos en un país católico que hacia eso va. No se van caminando de rodillas. ¿Para qué, hermanos? Obras externas. Pensando que así la persona va a encontrar perdón de su pecado, purificación, favor de Dios. Dios lo va a escuchar. Estamos hablando de lo mismo. Pero si nosotros nos vamos, hermanos, en el budismo, hinduismo, todas esas religiones, es exactamente lo mismo. Y entonces venimos al cristianismo y pensamos que eso es igual. No importa cómo vivas. No, los musulmanes se explotan matando gente y pensando que en la vida posterior tienen algo, Alá lo está esperando con tesoros. ¿No es así? Una vida basada en las obras externas, sin un cambio de corazón, hermanos, escúcheme, es una vida vacía, hueca, que Dios rechaza. Porque lo único que puede hacer y aspirar
una persona que no ha sido cambiada y transformada en su vida y en su corazón, es a pensar que haciendo obras externas, Dios se agrada de esa persona. Si tú piensas que a Dios le agrada que tú estés aquí solamente y simplemente por el hecho de estar aquí, estás equivocado. Porque Dios planeó transformar y cambiar la vida de aquellos que creían en Cristo Jesús. Y habló de un nuevo nacimiento, habló de una nueva creación, donde Dios iba a cambiar el corazón, ¿no dijo? Y cambiaré vuestro corazón y quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. ¿Por qué? ¿Por qué en el corazón? ¿Por qué? El pueblo judío estaba centrado en las obras externas, en sus tradiciones. El pueblo judío tiene la Torá, la Tanaj como Biblia, pero aparte de eso, hermanos, tiene el Talmud. ¿Qué es el Talmud? Para ellos es también la ley oral. Y eso significa que es la interpretación de años y años de personas que interpretaron la Torá, la ley, y se van añadiendo tradiciones y interpretaciones de la ley, interpretaciones de la ley. Pero aún ni con la ley, ni con la interpretación de la ley, fueron salvos. Porque su vida estaba basada solamente en los actos externos. Hoy tenemos la facilidad de poder ver el pensamiento judío, porque ya se abrió a las redes sociales, ya hay mucha gente, muchos judíos que se abren y que hablan a través de las redes sociales. Y yo he escuchado judíos que dicen, no te conviertas a ninguna religión, solamente vive bien, sé una persona de bien. ¿A qué concluimos? Obras externas, simplemente obras. Mientras que Dios hablaba de un corazón transformado. ¿En quién? En Cristo. Por eso el diagnóstico que da Jesús a lo que las personas, a lo que los judíos, fariseos y escribas estaban criticando de los discípulos, hablando de que no se lavaban las manos, mire cómo termina. Vamos a regresar a Mateo, capítulo 15. En el capítulo 15, ¿cómo termina Jesús diagnosticando lo que ellos les están diciendo? Con lo que dijo Isaías, capítulo 29. Ahí en Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué? Está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamientos de hombres. El cristianismo está también rodeado de este tipo de enseñanza. Es que tú tienes que orar. Y la oración la utilizamos de esta manera. Es que si tú oras, fíjense, en la mañana, en la tarde y en la noche, Dios te va a oír, Dios te va a cumplir lo que tú le estás pidiendo. Es que si tú juntas el ayuno con la oración, entonces Dios va a hacer lo que tú le estás pidiendo. Y es que si tú ayunas el ayuno de Moisés, y es que si tú ayunas el ayuno de David, y es que si tú haces esto, y es que si tú haces aquello, y es que si tú haces y haces y haces, y el cristianismo se volvió en un hacer y hacer. Ese es el cristianismo de hoy. Les conté, ¿no? Lo que una vez me llamó la atención, una publicación de un cristiano, un pastor, que decía, cuando Dios te despierta a las 3 de la mañana. Y es que yo, hermanos, padezco un poquito de problemas de sueño porque como tengo la presión alta, sufro de presión alta. ¿Quién sabe por qué? Pero a las 3. Yo dije, esto es para mí. A las 3. Esto es para mí, seguramente esto es para mí. Y lo vi. No, si usted no se despierta a las 3, quiero decirle que usted está mal,
Privilegiados los que Dios nos despierta a las 3 porque somos privilegiados, porque a las 3 de la mañana Dios cumple lo que tú le puedes pedir. Todo lo que tú le pidas, Dios te lo va a dar. Uy, yo dije amén a eso porque dije, no, cuántas cosas no le quiero pedir al Señor. Y si me despierta a las 3 de la mañana, pues sí. Es una tontería, hermanos. Todo está basado en las cosas externas. ¿Qué es lo que Dios está diagnosticando? ¿Qué es lo que Jesús está diagnosticando? Ustedes se acercan, hacen cosas, hacen todo lo posible, relacionan esto, pero en realidad su corazón está lejos de mí. Nada te dice aquí, fíjense lo que menciona el verso 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No todo lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto, ¿qué, hermano? Esto contamina al hombre. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender de aquí? Miren lo que explicó Jesús. Verso 15 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. ¿Dónde está el mal de la persona? ¿Dónde? En su corazón. Entonces, ¿qué es lo que promete Dios en Ezequiel? ¿Qué promete? Cambiar nuestro corazón. Cambiar nuestro corazón. ¿Y esto cómo lo hace? A través de Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Un nuevo corazón, una nueva vida. Verso 18 dice, porque lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, ¿qué? No. Y esto no es otra cosa que estas personas pensando que haciendo esas cosas externas eran puras, limpias, perfectas. Una persona que confía en el corazón, hermanos, es una persona que va directamente al fracaso. Totalmente. Porque de ahí salen todas estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender, hermanos? Las obras externas no nos salvan, ni una. Efesios lo reitera una vez más, ¿no? Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino es de Dios. No por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Entonces tú dirás, entonces, ¿por qué estamos aquí? No estamos aquí para ser salvos. Estamos aquí porque ya somos salvos. ¿Obedecemos a Dios? No para ser salvos, no. Obedecemos a Dios porque ya somos salvos. Cantamos alabanzas, venimos a la iglesia, nos involucramos en los ministerios para ser salvos. No. Lo hacemos porque ya somos salvos. Porque nuestro corazón ha sido cambiado. ¿Qué es la religiosidad? No es otra cosa, hermano, que vivir según pensando que agradamos a Dios de un modo en el mundo y venimos aquí y pensamos que no pasa nada y que podemos ser gratos a Dios. Hermanos, la invitación de Dios, todos, para todos,
No ignoremos que Dios sabe nuestro corazón. Pero yo sí quisiera, hermano, que tú pudieras darte cuenta en qué posición estás. ¿Dios ha cambiado tu corazón? ¿Dios ha cambiado tu vida? Porque si no es así, vamos a pedírselo. Pidámosle al Señor, cambiemos y busquemos verdaderamente las cosas de Dios como deben de ser. No pensando que cumpliendo es más que suficiente. No, hermanos. Vamos a orar.